¿Qué harías si te dijeran que tienes solo un año de vida? La increíble historia de un hombre que desafió a la muerte y vivió 62 años más. Imagina que te sientas frente a un médico que, con una expresión seria y casi resignada, te dice que tienes una enfermedad incurable. Te queda un año de vida. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías en esos momentos? Esta es la increíble historia de un hombre que, tras recibir una sentencia de muerte médica, decidió no rendirse. Su historia no solo desafía a la medicina, sino que también nos enseña que la vida, por más corta que parezca, aún tiene un espacio inmenso para los milagros. En la década de 1950, en un pequeño pueblo de Italia, la vida de un hombre llamado Antonio Ferrucci cambiaría para siempre. Antonio, de 28 años en ese entonces, era un hombre fuerte y trabajador. Pasaba sus días cuidando su pequeña granja y junto con su esposa Rosa, criaba a sus dos hijos pequeños. Para Antonio, la vida era simple, pero llena de satisfacción. Sin embargo, todo se desmoronó cuando comenzó a experimentar una extraña debilidad. Primero, lo atribuyó al cansancio de las largas jornadas en el campo. Pero conforme pasaban las semanas, la debilidad se intensificó, hasta el punto de que apenas podía caminar sin sentirse agotado. Su esposa Rosa insistió en que fuera a ver a un médico. A pesar de su reticencia, Antonio decidió consultar a un especialista. Cuando Antonio llegó al hospital, lo que pensaba que era un chequeo de rutina, se convirtió en un diagnóstico devastador. El doctor lo miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Antonio, tienes una enfermedad rara. No hay cura. Con suerte te queda un año de vida. La noticia golpeó a Antonio como un rayo. ¿Un año? ¿Cómo era posible? Tenía una familia, una vida por delante. No podía ser. El diagnóstico que recibió fue miocardiopatía dilatada, una afección rara que hacía que su corazón no pudiera bombear sangre de manera eficiente. En pocas palabras, su corazón se estaba debilitando, y la medicina de la época no tenía solución. Le recomendaron descansar, evitar esfuerzos y, básicamente, esperar el inevitable final. Para cualquier persona, recibir una sentencia de muerte médica es suficiente para caer en la desesperación. Sin embargo, Antonio era un hombre diferente. Aunque el diagnóstico lo golpeó con fuerza, no estaba dispuesto a aceptar su destino sin luchar. Decidió que, si solo le quedaba un año de vida, entonces aprovecharía cada segundo al máximo. Pero había algo más. Antonio se negó a creer que su vida estaba en manos de una enfermedad. Regresó a casa, no con tristeza, sino con una nueva resolución. Se reunió con su familia y les contó lo que los médicos le habían dicho. Rosa, devastada, intentó mantenerse fuerte por sus hijos, pero Antonio, con una sonrisa desafiante, le dijo, «No me voy a ir. No todavía». En lugar de quedarse en la cama y esperar el final, Antonio decidió volver al campo, trabajar en su granja y seguir su vida como si nada hubiera pasado. Al principio sus amigos y familiares pensaron que estaba negando la realidad, pero Antonio tenía una visión diferente. Si iba a morir, moriría haciendo lo que amaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Antonio seguía trabajando en su granja, aunque de manera más moderada. Su corazón, aunque debilitado, seguía latiendo. Con el tiempo, se dio cuenta de algo que le cambió la perspectiva. Aunque su cuerpo estaba enfermo, su espíritu seguía fuerte. Antonio comenzó a investigar, hablando con curanderos locales, probando remedios naturales y cambiando su dieta. Empezó a escuchar a su cuerpo, a descansar cuando era necesario y a buscar la paz mental. Adoptó una dieta simple basada en productos que él mismo cultivaba, evitó el estrés tanto como le fue posible, y dedicó tiempo a la meditación y la reflexión. Cada día que pasaba era un regalo, y Antonio no lo desperdiciaba. Pasaba tiempo con su familia, jugaba con sus hijos, y les enseñaba todo lo que sabía sobre la vida en la granja. A medida que los meses pasaban y se acercaba el límite de un año que los médicos le habían dado, Antonio seguía adelante, más fuerte que nunca. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Antonio es el poder de su mentalidad positiva. Aunque sabía que su corazón estaba debilitado,
Nunca permitió que ese pensamiento lo dominara. En lugar de enfocarse en lo que no podía hacer, se concentró en lo que sí podía controlar. Antonio sabía que su cuerpo estaba limitado, pero su mente y su espíritu eran infinitamente poderosos. Comenzó a practicar la visualización, algo que había aprendido de un amigo cercano. Todos los días, antes de levantarse de la cama, se tomaba unos minutos para cerrar los ojos y visualizar su corazón latiendo con fuerza, bombeando sangre con energía y vitalidad. Creía que, si su mente podía ver a su corazón fuerte, entonces su cuerpo seguiría ese camino. El poder de su mentalidad se convirtió en una especie de arma secreta en su lucha contra la enfermedad. En lugar de verse como una víctima de su condición, Antonio se veía como un guerrero luchando contra un enemigo invisible. Esta actitud no solo impactó su salud, sino también a las personas que lo rodeaban. Sus vecinos, amigos y familiares comenzaron a ver en él un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Cuando el año pasó, los amigos y familiares de Antonio se dieron cuenta de algo asombroso. No solo no había muerto, sino que su salud parecía haber mejorado. El hombre que había sido sentenciado a morir estaba ahora más activo que antes. Su piel recuperó el color. Y aunque su corazón seguía siendo débil, su vitalidad era innegable. Los médicos, incrédulos, lo volvieron a examinar. El diagnóstico seguía siendo el mismo. Su corazón estaba deteriorado y no había cura. Pero no podían explicar cómo había sobrevivido tanto tiempo. Antonio, con su espíritu indomable, les decía: mi corazón puede estar débil, pero mi voluntad es más fuerte. A pesar de su creciente vitalidad, la realidad de su condición cardíaca seguía presente. Antonio sabía que no estaba curado en el sentido médico, pero su enfoque en la vida lo mantuvo desafiando la ciencia. Cada día se convirtió en una pequeña victoria. Nunca dejó de agradecer por cada mañana que se levantaba de la cama y podía abrazar a su esposa y a sus hijos. Al mismo tiempo, Antonio continuó buscando formas de mejorar su salud. Se interesó por el conocimiento médico, leyendo sobre tratamientos alternativos, y comenzó a incluir en su vida una variedad de remedios naturales que, según él, ayudaron a estabilizar su condición. Entre estos, destacó el uso de hierbas locales, ejercicios de respiración profunda y el consumo regular de frutas y verduras frescas de su propia cosecha. Los años continuaron pasando, y Antonio siguió desafiando las probabilidades. Contra todas las expectativas, no solo vivió un año, sino que llegó a celebrar el matrimonio de sus hijos, el nacimiento de sus nietos y eventualmente de sus bisnietos. Para muchos, Antonio se había convertido en una leyenda local. La gente venía de todas partes del país para escuchar su historia, buscando consejo y consuelo en un hombre que había derrotado a la muerte con nada más que su fuerza de voluntad. La medicina no lo puede explicar, solía decir, pero la vida no siempre sigue las reglas que creemos. A lo largo de su vida, Antonio mantuvo su rutina simple. Trabajaba en el campo, comía lo que la tierra le ofrecía, y nunca permitió que el miedo o la desesperanza se apoderaran de su mente. Vivía con una gratitud profunda por cada día que se le concedía. Finalmente, 62 años después de haber recibido la sentencia de muerte, Antonio falleció tranquilamente a la edad de 90 años. Murió en su casa, rodeado de su familia, habiendo vivido una vida plena, rica en amor, trabajo y satisfacción. Su historia resonó en todos aquellos que lo conocieron. No era solo la historia de un hombre que sobrevivió a una enfermedad incurable. Era la historia de alguien que se negó a aceptar un destino impuesto por otros, y en lugar de ello, decidió escribir su propio destino. Su legado no fue solo el de un milagro médico, sino también una lección de vida. Antonio demostró que el poder de la mente sobre el cuerpo es inmenso y que la actitud con la que enfrentamos nuestros desafíos puede hacer la diferencia entre sucumbir o sobrevivir. A lo largo de los años, la historia de Antonio no solo impactó a su familia y amigos, sino que también se extendió a su comunidad. Antonio comenzó a dar charlas informales sobre cómo enfrentar la adversidad. No era un médico ni un científico, pero sus palabras resonaban en quienes lo escuchaban. En una de esas charlas,
Antonio dijo algo que nunca olvidarían los que estaban presentes. La vida te da muchos golpes, pero tú decides si esos golpes te derriban o te hacen más fuerte. Yo elegí ser más fuerte. Antonio también ayudaba a los enfermos de su comunidad, dándoles palabras de aliento y compartiendo con ellos los remedios naturales que lo habían ayudado. En el pueblo se convirtió en una figura de esperanza, un recordatorio constante de que la fuerza de voluntad puede ser más poderosa que cualquier diagnóstico. La historia de Antonio Ferrucci no es solo una prueba del increíble poder de la mente sobre el cuerpo, sino una lección para todos nosotros. Cuando la vida nos presenta obstáculos aparentemente insuperables, la actitud con la que enfrentamos esos desafíos puede determinar el resultado. Antonio no permitió que una enfermedad incurable definiera su vida. En lugar de rendirse, decidió luchar con todo lo que tenía, no solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces nos hemos rendido ante un diagnóstico, una mala noticia o un desafío aparentemente imposible de superar? ¿Y cuántas veces hemos permitido que el miedo controle nuestras decisiones? Antonio nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una opción: seguir luchando. Al final, la vida no se mide por los años que vivimos, sino por la forma en que los vivimos. Y si hay algo que podemos aprender de Antonio Ferrucci es que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza, la determinación y el amor por la vida pueden llevarnos más lejos de lo que jamás hubiéramos imaginado. Si esta historia te ha tocado o te ha inspirado, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal para que no te pierdas nuestras próximas historias. También, cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría que contáramos en el próximo video. Y recuerda, si tienes una historia impactante o conoces a alguien cuya vida haya sido extraordinaria, responde al primer comentario. Nos encantaría contar tu historia. Nos vemos en el próximo video.